Continuemos con nuestra serie de Corintios, el Evangelio para los santos. Ya vimos el primer versículo del capítulo 11 o el versículo final del capítulo 10. Ya lo decíamos hace 8 días. Dependiendo de la traducción que tengas, puede estar al final del capítulo 10 o al principio del capítulo 11. Así que hoy vamos a continuar en el capítulo 11. Vamos a ver los versículos 2 hasta el 10. Vamos a ver 10 versículos. Una vez más lo enfatizo, hace un momento lo decía, pero aquí quiero enfatizar esta verdad, mis hermanos. No es para condicionarlos, pero sí les rogaría que pudiéramos al menos escuchar esta enseñanza, hoy que estás con nosotros, o si luego alguien la escucha a través de los medios digitales, y que puedas escuchar la siguiente. Porque el pasaje completo va desde el capítulo 11, versículos 2 hasta el 16, pero es demasiado para verlo en una sola enseñanza, así que lo he dividido en dos secciones, en dos puntos, o en dos etapas principales, de la cual veremos hoy la primera, que irá desde el versículo 2 hasta el 10, y si Dios nos presta vida dentro de 8 días, desde los versículos 11 hasta el 16. Pero en esencia son una sola enseñanza. Así que es posible, aunque espero que no, pero es posible que algunas inquietudes queden en esta enseñanza. Claro que sí, porque la enseñanza completa estará dentro de 8 días. No nos alcanza el tiempo, realmente hay mucho que decir. De hecho, oro a Dios para que el tiempo me alcance para ver estos 9 versículos. Leámoslo. Nueva traducción viviente, una traducción contemporánea maravillosa, muy clara, pero que nos muestra mucha fidelidad al texto original. Leamos la palabra de Dios y luego meditemos en esta verdad. Dice entonces 1 Corintios 11, 2 al 10. Cuánto me alegro de que ustedes siempre me tienen en sus pensamientos y de que siguen las enseñanzas que les transmití. Pero hay algo que quiero que sepan. La cabeza de todo hombre es Cristo, la cabeza de la mujer es el hombre y la cabeza de Cristo es Dios. El hombre deshonra a su cabeza si se cubre la cabeza mientras ora o profetiza. En cambio, la mujer deshonra a su cabeza si ora o profetiza sin cubrirse la cabeza, porque es como si se la rapara. Efectivamente, si ella se niega a ponerse algo para cubrirse la cabeza, debería cortarse todo el cabello, ya que es vergonzoso que la mujer se corte el cabello o se rape la cabeza, debería cubrírsela con algo. El hombre no debería ponerse nada sobre la cabeza cuando adora a Dios, porque el hombre fue hecho a la imagen de Dios y refleja la gloria de Dios. Y la mujer refleja la gloria del hombre. Pues el primer hombre no provino de ninguna mujer, sino que la primera mujer provino de un hombre. Y el hombre no fue hecho para la mujer, sino que la mujer fue hecha para el hombre. Por esta razón, y debido a que los ángeles observan, la mujer debería cubrirse la cabeza para mostrar que está bajo autoridad. Esta es la palabra de Dios, este es el pasaje que vamos a estar estudiando en esta hora y obviamente un pasaje muy controversial. De hecho, aquí quiero decirlo antes de darles el título de la enseñanza. Tristemente, un pasaje tan distorsionado como mucho en la palabra, de aquí es donde muchos, tristemente, cuestionan la palabra de Dios cuando no deberíamos cuestionar la palabra, sino a muchos que desconocen la palabra. Pero tristemente a veces cuestionamos la palabra cuando lo que deberíamos cuestionar es si realmente lo que nos están enseñando es lo correcto. ¿Por qué lo digo? Porque de aquí, de pasajes como estos, es donde hay gente que dice que la Biblia es machista y hasta dicen que Dios es machista. Porque por supuesto, si esta es la palabra de Dios, y sí, lo sé, por eso les decía, es un mensaje muy complejo, es un mensaje que no vamos a ver completo hoy, por eso lo dividí en dos partes, porque hay mucho aquí que ver. Y espero que por la gracia de Dios podamos ver lo que realmente la Biblia dice, pero de ninguna manera, bajo ninguna circunstancia, Dios es machista, ni su palabra, ni este pasaje, sino que es el tipo de pasajes que muchos, sacándolo de contexto, lo utilizan para avalar el machismo y muchas prácticas machistas que hay en nuestra época, en nuestra cultura. Pero si entendemos esta verdad preciosa, a la luz de la palabra de Dios, correctamente nos daremos cuenta que es una verdad tan maravillosa, tan preciosa, que a la vez, mis hermanos, entenderla correctamente va a edificar y va a ser de una bendición enorme para nuestras vidas. Por eso le he puesto como título a esta enseñanza, y será el mismo título dentro de 8 días, será esta la primera parte de una enseñanza que he titulado Autoridad en Cristo. Y ahora, este título creo que es como decimos nosotros, tiene sentimientos, emociones encontradas. Esa palabra autoridad es fuerte, es chocante. Cuando uno le hablan de autoridad, tristemente viene a nuestra mente, viene la idea de imposición, de obligación, de quizá una persona que tiene poder y autoridad, pero que es un déspota, que es una persona machista, o quizás sí es un hombre.
que es una persona que subyuga a los demás. Tristemente, eso es lo que se vive, pero no es de eso de lo que nos está hablando la palabra. Precisamente dice autoridad en Cristo. Y yo creo que esa verdad en Cristo es la que trae paz de saber que sí, vamos a hablar acerca de autoridad. Pero para enfatizar esta introducción, mis hermanos, quiero decir tres cosas. En primer lugar, es difícil hablar de esto. Es difícil porque una vez más, este tipo de pasajes se han utilizado mucho para distorsionarlos y enseñar cosas que no son verdad en la iglesia. Pero es difícil también porque estoy seguro que este tipo de enseñanzas no le gusta a todo mundo, pero es la palabra de Dios y la necesitamos, como todo en nuestras vidas. En segundo lugar, no solo es difícil, sino que es delicado, porque una vez más, muchos han distorsionado este tipo de pasajes. Y es delicado, mis hermanos, porque no entender esto correctamente nos puede llevar a excesos, a abusos, o nos puede llevar a ignorar verdades bíblicas que son importantes para nuestras vidas, pero mayor aún, como vamos a ver a la luz de este pasaje, esto que nos está enseñando aquí la palabra de Dios no tiene solamente implicaciones terrenales, humanas y físicas, sino implicaciones eternas, espirituales. Y en tercer lugar, aclarar que este pasaje tiene un contexto muy claro. Y ahí es donde una vez más, si no has escuchado la enseñanza de 8 días, te la recomiendo. Porque esta autoridad debe ser en Cristo. Y hace 8 días veíamos a la luz de la palabra de Dios que ese versículo que estudiamos solo un versículo, pero es el centro y fundamento de todo lo que Pablo dijo en los 10 capítulos anteriores y lo que él estaba por decir en los capítulos siguientes desde el 11 hasta el 16. ¿Y de qué se trataba esa enseñanza? De que tú y yo debemos ser imitadores de Cristo. Así que esta autoridad que nos enseña la palabra de Dios tiene que ser en Cristo, como Cristo. Y yo quisiera abandonar esta introducción haciendo esta pregunta. ¿No es Cristo la máxima autoridad? ¿En el cielo, en la tierra, debajo de la tierra? Principados, potestades en las regiones celestes, en todo lugar. ¿No es Cristo la máxima autoridad? ¿Y cómo nos trata Él? ¿Cómo es Él? ¿Es déspota? ¿Cristo es machista? Puedes leerlo aún cuando estuvo en esta tierra. Él era machista. Aún en su grupo de seguidores había mujeres. De hecho, las mujeres eran las que sostenían el ministerio de Cristo Jesús. No tenía temor de hablar con la samaritana y hasta pedirle agua de beber y después ofrecerle el agua de vida. Ese es Cristo Jesús. No, Cristo no es machista, no es déspota, no es un opresor. Es una autoridad, la verdadera y máxima autoridad, aunque me estoy adelantando demasiado. Pero eso debe estar en el centro de esta enseñanza y del Evangelio. La máxima autoridad que se entregó por los suyos. Así que esto tiene que estar en el centro de nuestra mente, de nuestro corazón, para poder entender este pasaje. Cristo es el centro de esta verdad, así como debe ser el centro de todo, del Evangelio, de nuestras vidas, del cristianismo, del universo entero. Así que esta autoridad de la cual vamos a hablar en esta hora, y si Dios nos presta vida dentro de 8 días, es autoridad en Cristo. Así diciendo esto, entonces quiero que vayamos directamente a nuestro pasaje. Lo vamos a dividir en 3 secciones. Y quiero que veamos 3 verdades maravillosas acerca de lo que es la autoridad verdadera, pero en Cristo Jesús. Y el primer punto que quiero que veamos es que esta debe ser una autoridad responsable. Responsabilidad en la autoridad es lo primero que nos muestra este pasaje. Quiero que veamos esto en los primeros 2 versículos que leímos, en los versículos 2 y 3. ¿Qué nos está enseñando la palabra de Dios? Dios en su soberanía y en su diseño ha establecido que haya autoridades en la iglesia. Y esto no solamente compete a la iglesia como es este lugar cuando nos reunimos, sino a la iglesia que somos tú y yo, porque tú y yo somos iglesia, tanto hoy que estamos reunidos en este lugar para celebrar este servicio, como cuando salimos de este lugar. Y aquí quiero aclarar, aunque Dios avala y respeta las autoridades y está de acuerdo con las autoridades civiles, Dios ha instituido, valga la redundancia, 2 instituciones, familia e iglesia. Y esas 2 instituciones son inseparables. Y lo que tú y yo aprendemos aquí como iglesia, debemos vivirlo también cuando salimos de este lugar en nuestros hogares, porque allí seguimos siendo iglesia. Y en eso se basa este pasaje. Pero en primer lugar, lo que la palabra de Dios nos enseña es que una verdadera autoridad no es la que impone, no es la que subyuga, no es la que oprime. De hecho, la palabra autoridad bíblicamente se debe entender mayor aún como responsabilidad. En primer lugar, veamos la responsabilidad que hay en la autoridad, si es una responsabilidad o si es una autoridad mejor cristiana. Y aquí quiero decir algo para ir directamente a los 2 primeros versículos. El lunes que teníamos el estudio bíblico con algunos hermanos que les gusta estudiar la palabra,
Recordábamos una frase, yo les recordaba una frase y el hermano Tito el viernes que estudiábamos juntos me la recordaba. Y es interesante, saben ustedes, la mayoría de ustedes saben, me gustan mucho las películas de superhéroes y los héroes de Marvel son los que más me gustan. Y aunque Spider-Man no es mi favorito, pero me encanta, y hace poco me vi la última película, fue genial, y obviamente no estoy aquí para hablar de eso, pero es que resulta que Spider-Man tiene una frase que es icónica: un gran poder conlleva una gran responsabilidad. Eso es real y eso es bíblico. Y eso es lo que quiero que veamos. Ser autoridad en la iglesia es un gran poder que conlleva una gran responsabilidad. Versículo 2. Cuánto me alegro de que ustedes siempre me tienen en sus pensamientos y de que siguen las enseñanzas que les transmití. Pablo, en primer lugar, deja esto en énfasis y quiere que esto quede demasiado claro. A pesar de todos los conflictos y debilidades, y a pesar de que sí, los corintios no eran los mejores cristianos, porque tenían muchos conflictos y muchos problemas y muchas dificultades y mucho desorden, pero aún así, recordemos que esta carta, la primera carta a los corintios, Pablo la está escribiendo en respuesta a unas preguntas que ellos les hicieron. Y Pablo está respondiendo a estas preguntas porque a pesar de que los corintios no era la iglesia más organizada y mejor ordenada, y a pesar de eso tenía muchos conflictos internos, pero aún así era una iglesia que quería conocer la verdad y vivir conforme a esa verdad. Y Pablo dice, me alegra de que a pesar de todos sus conflictos internos, ustedes me tienen en sus pensamientos, ustedes me tienen en cuenta y quieren que yo les enseñe. Y todavía tienen en cuenta esas enseñanzas que les he dado, pero aquí les quiero traer una enseñanza más. Y ahí viene el versículo 3. Pero hay algo que quiero que sepan. Es decir, esta enseñanza Pablo no se la había dado a los corintios. Él está feliz porque ellos quieren escuchar una nueva enseñanza del apóstol Pablo, obviamente inspirado por Dios. ¿Y cuál es esa enseñanza? Y aquí viene. La cabeza de todo hombre es Cristo, la cabeza de la mujer es el hombre y la cabeza de Cristo es Dios. Y si no entendemos este versículo, mis hermanos, no vamos a entender nada. Quiera Dios abrir nuestro entendimiento, porque este es el famoso versículo donde la cabeza de la mujer es el hombre. Y entonces el hombre es la cabeza. Y aquí se hace lo que el hombre dice y aquí se hace lo que el hombre manda. No es lo que está diciendo la palabra de Dios. Porque la Biblia no dice solamente que la cabeza de la mujer es el hombre. No es lo que dice solamente la Biblia. Hay mucho allí en ese versículo. Y si lo entendemos correctamente, esto es hermoso. En primer lugar dice, la cabeza de todo hombre es ¿quién? Cristo. Así que en primer lugar, Pablo deja establecido algo. Esto no es para cualquier hombre. Esto es para hombres que tienen a Cristo como cabeza. Esto es para hombres que no solamente tienen pantalones, sino que tienen un concepto alto y claro de quién es Cristo Jesús en sus propias vidas. En primer lugar, no dijo, hombres, ustedes son las cabezas de sus mujeres, así que oprímanlas y subyúguenlas y sean machistas. No, mis hermanos. Por eso ya recordemos que el apóstol Pablo también nos dijo, imiten a Cristo, que es lo que yo estoy haciendo. Esto es para hombres que están imitando a Cristo. Esto es para hombres que conocen a Cristo y que ellos entienden que lo que tienen más que una autoridad, aunque la tienen, es una responsabilidad. De hecho, si quieres estudiarlo en el idioma original en griego, esa misma palabra, es más, si tienes nueva traducción viviente y tienes ahí cómo hacerlo, o si lo haces en la casa mejor para que no nos distraigamos, te podrás dar cuenta que hay una nota allí al pie de página que dice que esa misma palabra también se puede traducir como autoridad, como responsabilidad. Es decir, que ser cabeza, más que estar aquí para gritar, aunque de hecho no debería hacerlo, estoy aquí para, mis hermanos, en primer lugar, ser ejemplo y ser responsable ante Dios. Si es que soy un hombre y tengo una mujer a mi lado, soy el responsable de él. Y de hecho voy a ejercer mi autoridad es para guardarla, para amarla, para cuidarla, para protegerla. Eso es lo que en primer lugar significa ser cabeza, porque yo estoy aprendiendo de mi cabeza. ¿Qué significa cabeza? Quien me dirige, quien gobierna. ¿Saben por qué yo estoy hablando en este momento? ¿Saben por qué mi mano se puede mover en este momento? ¿Saben por qué puedo estar de pie, sostener este micrófono? Porque mi cabeza le está enviando esa orden al cuerpo. Y esas órdenes que mi cabeza le envía al cuerpo, si mi cabeza es sana, son unas órdenes sanas, que me van a ayudar a coordinar todo mi cuerpo para que todo esté en perfecta coordinación, para que todo esté bien. Eso es lo que hace una cabeza sana. No es machismo. Lo que la palabra de Dios dice en primer lugar, esto es para todo hombre. Y todo hombre debe tener una cabeza visible en su vida, Cristo Jesús. Y entonces cuando esos hombres se están sometiendo a Cristo Jesús,
Entonces ahora ese hombre es la cabeza de la mujer, que de hecho también podría traducirse, él es responsable de ella. Y él va a ejercer su autoridad, pero no déspota, sino con amor, con misericordia, con cuidado, con gracia, porque él sabe que un día Cristo, su cabeza, le va a pedir cuentas por ella. Y en este contexto está hablando tanto para cada hombre que está casado como para los líderes de la iglesia. El líder de la iglesia no está para decir aquí hacemos lo que yo digo porque yo soy el pastor. Estamos aquí para decir, hermanos, amada iglesia, con amor, con ternura, vamos a hacer esto y esto es lo correcto porque Cristo en su palabra nos dice que esto es lo correcto. Porque este liderazgo se está sometiendo a Cristo y creemos que esto es lo que honraría y glorificaría a Cristo. Y yo mismo, en primer lugar, como cabeza, me estoy sometiendo a esta verdad y estoy siendo ejemplo. Eso es lo que nos está enseñando la palabra de Dios. ¿Es machismo? De ninguna manera. Ahora, muchas personas han pensado eso, que entonces como la palabra de Dios dice que el hombre es la cabeza y la mujer es el cuerpo, que eso hace menos a la mujer. Tengamos cuidado, porque el pasaje sigue. Y la cabeza de Cristo es Dios. Cristo también tiene una cabeza. Y la pregunta aquí es donde viene, de pasajes, claro, para distorsionarlos y para oprimir, que es lo que hacen muchos líderes. Distorsionando esto, llegan a decir que porque Cristo aún tiene una cabeza, quien es Dios, es decir, el Padre se somete voluntariamente al Hijo, que el Hijo es un Dios inferior. Herejía, mentira. Mis hermanos, es que la Biblia nos está enseñando es un orden. El Hijo se sometió voluntariamente al Padre, aunque el Hijo es Dios. Aquí es donde diría, entonces, María y José sí son mayores que Jesús, porque Jesús se sometió a sus padres terrenales. No, mis hermanos, es que cuando uno entiende esto, uno sabe que someterse a una autoridad sana, en amor, en gracia, no es que me haga menos. Al contrario, ojalá estas fueran las autoridades que tuviéramos. De hecho, es todo lo contrario. Lo que significa también esto es que Cristo es responsable ante el Padre. Eso es lo que significa. No es que Cristo sea un Dios con D minúscula, como enseñan muchos, o que sea un Dios inferior. El mismo Hijo, el hermano Tito ahorita lo enseñaba, oraba al Padre y se sometía al Padre, a su voluntad. No porque Él fuera menos, sino porque Él respeta ese orden y esa autoridad. Y eso es lo que la palabra de Dios nos quiere enseñar. Que hayan autoridades, hombres, líderes en la iglesia, pero que lideren, que tengan autoridad, pero que lo hagan con amor, con gracia, imitando a Cristo, sabiendo que ellos mismos se están sometiendo a una autoridad que está por sobre ellos. Y eso no nos hace ni más ni menos. Sencillamente Dios establece un orden. Mis hermanos, no todos podemos gobernar. En una casa no puede haber dos cabezas. En una iglesia no puede haber dos cabezas. Pero la pregunta es, ¿la cabeza está gobernando y está liderando y está ejerciendo autoridad sana? Yo he tenido la oportunidad de hablar con mujeres oprimidas por sus cónyuges y mostrarles este tipo de pasajes y preguntarle, bueno, primero pregúntate, y estoy hablando aún de mujeres que supuestamente sus esposos son cristianos, y yo les pregunto, ¿y tu esposo está imitando a Cristo? ¿Tu esposo está ejerciendo esas autoridades en Cristo? ¿Tu esposo te dice, mira mi amor, vamos a hacer esto porque he estado orando, he estado estudiando la palabra y yo creo que esta es la mejor decisión que debemos tomar porque esto es lo que honra y glorifica a Cristo? Yo solamente estoy pensando en mí, estoy pensando también en ti, pero más que en ti y en mí, estoy pensando en honrar y glorificar a Dios. Y me dicen, jamás hemos escuchado una cosa de esas. Y entonces la pregunta entonces es, ¿a quién se están sometiendo? No, es que él viene y dice que aquí se tiene que hacer lo que él dice porque él es la cabeza y viene y grita y viene, si es capaz, golpea. ¿Así es Cristo? Mis hermanos, no es opresión, no es machismo. Ahora, y ahí es donde también hasta pasa. ¿Y cómo estamos viviendo la iglesia nosotros? ¿Cómo son los líderes de la iglesia? ¿Es que aquí hacemos esto porque el pastor lo dijo? ¿O aquí hacemos esto porque la palabra de Dios lo dice? Y el pastor, los líderes, son los primeros que están dando el ejemplo. Eso es lo que nos está enseñando la palabra de Dios. Y si queremos ser cabezas de verdad, hombres, en nuestros hogares, en la iglesia, como dice la palabra, si alguno anhela obispado, si alguno quiere también ser líder en esta iglesia, por supuesto, pero la pregunta es, ¿para qué queremos serlo? ¿Porque queremos mandar? ¿Porque queremos tener personas a nuestro cargo y oprimirlas y subyugarlas? ¿O porque queremos liderar con amor como Cristo lo ha hecho con nosotros? ¿Quién es nuestro ejemplo de cabeza? ¿Mi papá? ¿Que fue machista? ¿Que golpeó a mi mamá? ¿Que allá se hacía lo que él decía y que nadie podía decir nada porque salía con el rejo a golpear, no importaba quién hubiera ni con qué lo golpeara? O hemos aprendido de Cristo, la verdadera cabeza de la iglesia. Y de Cristo que aún Él, siendo igual a Dios, hasta se humilló y se hizo hombre y murió en una cruz en obediencia al Padre. ¿Es de esa cabeza que hemos aprendido?
Cuando aprendemos de esa cabeza, mis hermanos, vamos a hacer un liderazgo sano y nuestra autoridad no va a ser opresiva, no va a ser déspota, sino que vamos a ser una autoridad sana y aún donde es curioso, al final vamos a reconocer, hasta podemos someternos a esa autoridad. ¿A ti no te gusta someterte a Cristo? No hay nada más maravilloso que someternos a Él. Aparte de eso, recordemos que no solamente someternos a Él, sino descansar en Él. Aquí quiero colocar esto como ejemplo de entrada. Cuando Adán y Eva pecaron, ¿realmente quién fue que pecó? ¿Eva? Sí. Ella fue la primera que cometió el error. ¿A quién llamó Dios primero? Adán, porque él es la cabeza. ¿Y qué hizo Adán? Sí, Señor. Aquí colocó el pecho. Yo soy la cabeza, yo soy el responsable. Le echó la culpa a ella. A veces hemos aprendido más de Adán. Es que todos somos hijos de Adán por naturaleza. Quiera que Dios que hoy seamos hijos de Cristo. Hijos de nuestro Padre Celestial a través de la adopción en Cristo Jesús. Para que aprendamos no de nuestros primeros padres, Adán y Eva, que cuando la cabeza no respondió, sino que le echó la culpa a la mujer, sufrieron las consecuencias. Sino que tú y yo entendamos, ¿sabes? De hecho, esa es la gran realidad. Tú y yo como iglesia somos el cuerpo y la cabeza es Cristo. Y por eso es que tú y yo estamos seguros en sus manos. Porque Cristo no es como Adán. Al contrario, ¿saben qué hizo esta cabeza? Sin ser él el que falló, sino tú y yo los pecadores. Él descendió del cielo, se hizo hombre y murió en esa cruz por esta cabeza, por este cuerpo, para ser una cabeza de verdad y para llevarnos seguros a la eternidad. Ahora Él nos toma en sus manos, nos protege y nos cuida. Y Él nos dice que nos sometamos a Él, a su autoridad, a su palabra, a su verdad. ¿Lo has experimentado? ¿No es maravilloso? Eso es lo que tú y yo tenemos que aprender según este pasaje. ¿Es machismo? No. ¿Debe haber orden? Sí. ¿La iglesia debe ser liderada por una cabeza visible? Sí. ¿Debe ser masculina? Sí. ¿Es machismo? No. Porque eso significa que hay responsabilidad. ¿Saben? Dios no le va a pedir cuentas a la iglesia, por la iglesia, a las mujeres. Aunque haya pastoras, Dios le va a pedir cuenta a los hombres. Así de simple. Porque una vez más, Dios no le pidió cuentas a Eva, le pidió cuentas a Adán. ¿Eso qué significa? Que los hombres deben oprimir y subyugar de ninguna manera. Ellos con su fuerza y quizá con su estructura muscular y ósea más grande no están para golpear, están para defender. Y aquí quiero decirlo y también en la iglesia. Dios lo que quiere es un liderazgo masculino que se pare fuerte y firme, porque debemos entender esto también en el contexto del liderazgo de iglesia. Porque siempre habrá lobos rapaces, siempre habrá hombres que quieran devorar las ovejas. Y allí debe haber un liderazgo sano que esté dispuesto a entregar su vida por esas ovejas, obviamente como Cristo lo hizo. Mis hermanos, esa es la gran realidad que nos enseña la palabra de Dios. Ahora, recordemos un par de historias bíblicas que dice la palabra de Dios. Que dice en Marcos capítulo 10, versículos 43 al 45. Pero entre ustedes será diferente. ¿A qué se está refiriendo aquí? Contexto. Los discípulos están peleando por quién va a ser el primero. De hecho, acaban de venir Santiago y Juan con una petición tan humilde que uno se siente a la derecha de Cristo y el otro a la izquierda cuando reinen. ¿Quieren ser cabeza? ¿Quieren ser líderes? ¿Y saben qué pasó? Cuando los demás se dieron cuenta, se enojaron y se pusieron a pelear y a discutir. Ustedes quieren ser los primeros. Pues entre ustedes va a ser diferente, porque les acaba de decir, los gobernantes de este mundo buscan eso. Ahorita hay elecciones, ¿qué están buscando? Se supone que estas personas que elige el gobierno es para que ellos estén a favor del pueblo. No nos engañemos. Nosotros sabemos que ellos van es por lo suyo. Pero entre ustedes será diferente. El que quiera ser líder entre ustedes deberá ser sirviente. Y el que quiera ser el primero entre ustedes deberá ser esclavo de los demás. Esto es ser cabeza según Cristo Jesús. Esto es tener autoridad según Cristo Jesús. Saber que Dios me ha dado un gran poder que conlleva una gran responsabilidad. ¿Y saben qué es lo más hermoso? Y es que no solamente Cristo lo dijo, lo enseñó, versículo 45, pues ni aun el Hijo del Hombre, ni aun Cristo Jesús, vino para que le sirvan, sino para servir a otros y para dar su vida en rescate por muchos. ¿Es esta la clase de concepto que tenemos nosotros de autoridad? Y si tú y yo hoy creemos que somos autoridad, si somos hombres y estamos casados, sí, somos autoridad, somos cabeza en la casa. O en el caso mío, sí, soy cabeza aquí en esta iglesia por la gracia de Dios, pero estoy aquí es para imponer, para regañar, para gritar, para golpear o para servir y para entregarme en amor como Cristo lo hizo por nosotros. Y esto es lo que la palabra de Dios dice, ni aun el Hijo del Hombre, ni siquiera Cristo Jesús, siendo Dios hecho hombre, podemos ver. No es que Él fue menos Dios cuando se hizo hombre, pero se hizo hombre y se humilló para venir a servir.
Y obviamente, y más adelante lo vamos a ver, pero aquí es donde viene lo más hermoso. Nuevamente, ¿golpeó Cristo? ¿A quién golpeó Cristo? ¿A quién humilló Cristo? ¿A quién hizo sentir menos Cristo? Hasta cuando venían los niños, los discípulos eran los que sacaban a los niños y él decía, no, no, Cristo no tenía ningún problema en estar enseñando y había un niño que quizá estaba por allí, lo tomaba en sus brazos y seguía enseñando. Esa humildad que hasta los niños querían acercarse a él. Mis hermanos, esa es la verdadera autoridad. No es un padre de familia que los hijos no pueden ni siquiera acercarse al papá porque les da miedo. Es un Cristo que todos quieren estar cerca de él. Es un Cristo donde aún las mujeres quieren estar a sus pies, a veces hasta descuidando sus quehaceres allá en el hogar, como le pasaba a María y Marta. Es un Cristo donde tanto hombres como mujeres pueden sentarse a sus pies a escuchar la palabra y ser edificados. Y se pueden llamar seguidores de Cristo Jesús sin importar el sexo, mis hermanos, sin importar la edad o la estatura. Ese es Cristo Jesús y Él vino a servir. Y lo que les digo, una historia que me parece tan hermosa, en Juan capítulo 13, que dice en los versículos 13 y 14, ustedes me llaman maestro y señor y tienen razón porque es lo que soy. Y allí hay una verdad muy maravillosa. Maestro era el máximo título que tú le podrías dar a una persona humanamente hablando, pero señor era de hecho un título de divinidad. ¿Sabían ustedes que aún la palabra Señor se utilizaba no solamente para hablar de Dios, sino del Dios más grande? Por eso era que en el Imperio Romano César se declaraba Señor, porque significaba que no solamente era Dios, sino Dios de dioses. Y ese título maestro entonces es el título más grande que le podían dar a un ser humano y se lo daban a Cristo, sus propios discípulos, pero también lo llamaban Señor. Le daban el título más grande de divinidad y Jesús dice, y tienen razón, pero ¿qué sucedió en ese preciso momento? Versículo 14. Y dado que yo, su Señor y Maestro, les he lavado los pies, ustedes deben lavarse los pies unos a otros. Jesucristo allí, cuando se suponía que alguien tenía que lavar los pies, y saben, como lavar los pies lo hacía el esclavo de menor rango, nadie lo hizo. ¿Qué hizo el Señor? Se quitó la túnica, tomó una toalla, una coca, en nuestro contexto un lebrillo, y empezó a lavar los pies de los discípulos. ¿Fue menos Dios por eso? ¿Fue menos autoridad por eso? ¿Fue menos Cristo por eso? ¿Fue menos Salvador por eso? Les di ejemplo y dicen, me llaman Señor, aprendan de mí. Aprendan de mí, esto es autoridad. Entonces, ¿cuántas de nuestras autoridades se parecen a Cristo? Recordemos en el contexto está, sean imitadores de mí como yo de Cristo, dijo el apóstol Pablo antes de enseñarnos esta verdad. Un ejemplo más, mis hermanos, que dice Efesios capítulo 5, versículos 25 y 26. Para los maridos, eso significa, ame cada uno a su esposa, tal como Cristo amó a la iglesia. ¿Qué significa ser cabeza aún en el hogar? Alex, no estás casado, no estoy dando mi ejemplo, ni estoy predicándome a mí mismo, estoy diciendo la palabra. Saben, un hombre en la casa siendo cabeza es un hombre que está dispuesto a amar a su esposa como Cristo ama a la iglesia. ¿Qué hizo Cristo por ese amor que mostró por la iglesia? Él entregó su vida por ella a fin de hacerla santa y limpia al lavarle mediante la purificación de la palabra de Dios. Y ahí es donde viene el punto. Un hombre que de verdad es cabeza y como decimos en nuestro contexto machista, que tiene los pantalones bien puestos, no solamente es el que lidera con ternura, con amor, con humildad, con gracia, sino aquel que también sabe que no solamente es responsable físicamente del sustento de su familia, sino también espiritualmente. Y es un hombre que también está guiando a su familia en los caminos del Señor. Porque es un hombre que quiere parecerse a Cristo. Y él quiere conocer la palabra de Dios y a Cristo y sabe que Cristo es su Salvador y eso le enseña a su esposa, a sus hijos, a su familia. Pero él mismo se está sometiendo a la autoridad de Cristo. Él sabe que él ha sido limpio, perfeccionado, lavado por Cristo, por su palabra, por su espíritu. Y eso mismo es lo que él tiene para dar a los demás. Y obviamente, cuanto más en los líderes de la iglesia. Ahora, me he demorado más en este punto porque si no tenemos claro este punto, mis hermanos, y que es autoridad en Cristo, no vamos a entender el resto del pasaje. Pero ya vamos a ir al resto del pasaje y allí no me voy a demorar tanto porque lo siguiente es consecuente y son dos verdades que vamos a ver. Pero la pregunta aquí es, ¿quiera Dios que entendamos esta autoridad? Espero que en Dios podamos entender esta verdad. ¿Qué es autoridad? Es responsabilidad en Cristo. Por eso, en segundo lugar, quiero que veamos el respeto a la autoridad. Después de Pablo establecer esta verdad, él dice algo, pero por esto es que hay que respetar a la autoridad. ¿Y saben por qué? Porque cuando tú y yo entendemos lo que es la autoridad verdadera, y si por la gracia de Dios empezamos a ejercer la autoridad verdadera, ¿saben qué es lo triste que normalmente pasa en este mundo? Y aún tristemente a veces en la iglesia.
Porque como estamos acostumbrados a esa autoridad déspota, a esa autoridad, valga la redundancia, autoritativa, que abusa, que manda pero manda mal, como estamos acostumbrados a esa clase de autoridad y a tenerle miedo a la autoridad, cuando llega una autoridad sana que se parece a Cristo, tendemos a faltarle respeto a esa autoridad. Porque como esta autoridad ya no le tenemos miedo y no es la que llega con el grito, con el golpe, entonces ya tienes al otro lado, que es entonces ya esa persona a la que grita. Sucede, y lo sé, no porque me haya casado muchas veces, pero por experiencia, porque a veces conozco muchos casos. Y entonces está el esposo que es tierno, que es amoroso, que es comprensivo, que no grita, que no golpea, que quiere parecerse a Cristo, y tienes ya ahora la mujer que grita, que ella es la que manda, que ella es la que ordena, que ya en esa casa se hace lo que ella dice. Porque saben que pueden abusar de ese hombre. Mis hermanos, y eso es lo que está en el contexto. Precisamente, ¿qué dice el versículo 4? Vamos a ir en esta segunda sección, desde los versículos 4 hasta el 6. El hombre deshonra su cabeza si se cubre la cabeza mientras ora o profetiza. Aquí viene el contexto del famoso velo. ¿Qué es lo que está diciendo la palabra de Dios? ¿Quién es la cabeza del hombre? Cristo. Literal se puede traducir así: el hombre deshonra a Cristo si se cubre la cabeza mientras ora o profetiza. En la cultura antigua y hasta el día de hoy, en muchas culturas orientales, recordemos que esto está en un contexto oriental, las mujeres usaban velo, todavía usan velo en muchos lugares. Los musulmanes, las mujeres que están en esta religión usan velo. De hecho, hasta prácticamente solo se les ven los ojos, de allí donde está la imagen de esta enseñanza. Pero resulta que ahora, ahí es donde vamos. Muchas veces se reclama igualdad, somos iguales en dignidad, pero distintos en roles. Físicamente somos diferentes. Una mujer da a luz, los hombres no. Y en nuestro contexto, que a veces también es hasta más feminista que machista, y aquí quiero decir, para mí tanto una cosa es mala como la otra. Tanto el machismo es malo como el feminismo, porque ambos están en lados opuestos y no están mirando realmente a Cristo. Pero resulta que ahora en la iglesia en Corinto, entonces querían era que fueran los hombres los que se pusieran el velo. Pero ¿qué dice? ¿Qué está pasando en la iglesia en Corinto? Para que haya igualdad, que los hombres también usen velo. Sí, es lo que estaba pasando. Versículo 5. En cambio, la mujer deshonra su cabeza, es decir, a su esposo, si ora profetiza sin cubrirse la cabeza, porque es como si se la rapara. Ahora, notamos que tampoco está diciendo que la mujer no tiene arte ni parte ni ninguna participación. Pero ¿qué es lo que significa? Que para honrar y respetar esa autoridad que no está siendo impositiva, que no está siendo opresora, sino que está liderando con amor, debemos mostrar ese respeto y debemos distinguir entre los roles que tenemos. Y esa mujer debería estar ejerciendo, sí, esto que Dios le permite aún hacer, pero mostrando también un respeto hacia la autoridad. Y esto es tanto en la iglesia como en la casa. Versículo 6. Efectivamente, si ella se niega a ponerse algo para cubrirse la cabeza, debería cortarse todo el cabello. Y allí es donde muchos lugares entonces dicen que cortarse el cabello es pecado. Pero entonces yo digo, entonces ¿por qué hoy las mujeres en esos lugares no usan velo? Es que aquí es donde debemos entender el contexto cultural. En esa época, y aquí quiero decirlo, en nuestra cultura no, ni en nuestra época, al menos aquí en Occidente. En esa época, el cabello de la mujer era un símbolo sexual. Por eso todas las mujeres se cubrían el cabello. Literal, era como ver una mujer desnuda. Para esa época, para esa cultura. Imagínense que ahora las mujeres querían llegar a la iglesia de esa manera. Y querían poner a los hombres a colocarse velo. Se estaban deshonrando. Es decir, hoy obviamente en nuestra época, en nuestra cultura, o sea, para nada tiene que ver el velo. O sea, eso ya nada tiene que ver. Pero debe haber modestia, ¿cierto? Decencia, respeto. Eso es lo que la palabra de Dios nos está enseñando. Dice efectivamente, si ella se niega a ponerse algo para cubrirse la cabeza, debería cortarse todo el cabello. ¿Saben por qué? Porque en esa cultura, ¿saben quiénes se cortaban el cabello? Las mujeres en esa cultura. No que no se lo arreglaran, se lo cortaban todo. El cabello. ¿Saben quiénes? Las prostitutas y las adúlteras. Una mujer con la cabeza rapada era prostituta o adúltera, o lo que sucede en nuestra época, o lesbiana. Y como hemos venido viendo en el contexto, hombre, cualquier cristiano puede ser tentado a cualquier pecado. Pero una cosa es que yo sea tentado a un pecado, otra cosa es que yo esté orgulloso de mi pecado. Y es donde lo que Pablo dice, bueno, pues entonces si ustedes creen que no deben someterse a ninguna autoridad, entonces ahí es donde vamos. Ustedes se están comportando como las prostitutas de esa época, como las mujeres adúlteras que no les importa su matrimonio, o como las mujeres lesbianas que ni siquiera quieren tener un esposo, una familia. Eso es lo que Pablo dice. Entonces, ya que tú estás diciendo que no te vas a someter a la autoridad, pues entonces demuéstralo con tu vida.
O sea, en otras palabras, no es que Pablo esté animando a esto, sino lo que está diciendo es, tengan cuidado con lo que están haciendo. Ya que es vergonzoso que la mujer se corte el cabello o se rape la cabeza una vez más. No está hablando de arreglarse, ¿cierto? No está hablando de eso. No está hablando de que no vayas donde el estilista, vas a dejar un montón de estilistas sin trabajo. No, no, no. En nuestra época, en nuestra cultura, aquí es donde viene la pregunta. ¿Cómo se muestra respeto? Hasta hay lugares donde las mujeres se ponen velo, y lo digo por experiencia, conozco este tipo de personas, pero vaya cómo es en la casa. La mujer respeta a su esposo, pero se coloca un velo. No, no, aquí está hablando de la esencia, aquí hay un contexto cultural. En esa cultura, colocarse el velo para una mujer era mostrar respeto, dignidad a los hombres, a sus esposos, a su esposo, al liderazgo de la iglesia. Aquí viene el asunto. En nuestra época, en nuestra cultura, ¿cómo mostramos respeto? Hermana, mujer, iglesia, ¿cómo mostramos respeto a la cabeza, a la autoridad? No, hoy no es colocándose un velo. Hoy no es dejándose el cabello a que le llegue hasta los talones, no arreglándote, no. Al contrario, muchas veces muestras respeto por tu esposo arreglándote, poniéndote bonita para él. Pero ese es el punto. Aquí está, hay una esencia. Someterme a la autoridad. ¿Qué es someterme a la autoridad? Es mostrar respeto por la autoridad. Al contrario, vivimos en una época y en una cultura donde se esté respetando a la autoridad. Donde ya los niños no respetan a sus padres. Donde las esposas no respetan a sus esposos. Donde las iglesias no respetan a sus líderes. O donde pasa lo opuesto. Sí lo respetan, pero por miedo. Porque lo que tienen es personas autoritativas que exigen, que demandan, que obligan, que abusan. Entonces vemos, no es machismo, mis hermanos. Precisamente en Romanos capítulo 13, versículos 1 y 2, dice la palabra de Dios, toda persona debe someterse a las autoridades de gobierno, pues toda autoridad proviene de Dios. Y los que ocupan puestos de autoridad están allí colocados por Dios. Y ahí es donde vamos. Hay que respetar a una de las autoridades civiles. ¿Qué sigue diciendo el pasaje? Por lo tanto, cualquiera que se rebele contra la autoridad se rebela contra lo que Dios ha instituido y será castigado. Y es donde viene el punto, mis hermanos. Recuerda que al principio les decía que si no entendemos esto correctamente, esto no solamente tiene implicaciones humanas, sino eternas, espirituales. Cuando tú y yo no respetamos la autoridad, cuando los hijos no nos sometemos a los padres de una manera sana y correcta, no solamente estamos deshonrando a nuestros padres, estamos deshonrando a Dios mismo, estamos deshonrando a Cristo, estamos mostrando a Cristo. Cuando un hombre no se somete a Cristo y dirige a su esposa, a su familia, o cuando el liderazgo de la iglesia no se somete a Cristo y lidera la iglesia de esa manera, no solamente está incurriendo en una falla humana, horizontal, sino que está deshonrando a Cristo, está deshonrando a Dios. Cuando una mujer no se somete sabiamente y sanamente a un esposo que está imitando a Cristo o a un liderazgo de la iglesia que está imitando a Cristo, mis hermanos, nos estamos oponiendo directamente a Dios, aún con las autoridades civiles. Precisamente quiero traer una historia muy particular. Está en Hechos capítulo 23, versículos 3 al 5, los coloco en contexto. El apóstol Pablo ya está preso en ese encarcelamiento que él tuvo por más de 4 años. Y aquí él está siendo juzgado y se supone que aquí hay una autoridad judía para juzgarlo. ¿Y saben qué dice en Hechos capítulo 23, versículo 3? Pero Pablo le dijo, Dios te golpeará a ti, hipócrita corrupto. ¿Qué clase de juez eres si tú mismo infringes la ley al ordenar que me golpeen así? Resulta que el que estaba allí para juzgar a Pablo mandó golpear a Pablo sin ninguna razón. ¿Y qué hizo Pablo? Se le salió el Pablo y le dijo a este gobernante hipócrita corrupto. Ahora, ¿fue la verdad? Sí. Pero ¿qué pasó? Versículo 4. Los que estaban cerca de Pablo le dijeron, ¿te atreves a insultar al sumo sacerdote de Dios? ¿Qué sucedió en ese momento? Versículo 5. 200 hermanos. No me había dado cuenta de que él es el sumo sacerdote, contestó Pablo, porque las escrituras dicen, no hables mal de ninguno de tus gobernantes. Se disculpó Pablo, pidió perdón. Hombre, la autoridad debió haber pedido perdón, pero Pablo como una persona que se somete a la autoridad máxima que es Cristo, reconociendo que había ya una autoridad, aunque era corrupta, ¿qué hizo? Pidió perdón y dijo, discúlpenme, no sabía que él era la autoridad, no sabía que era el sumo sacerdote. Volvamos a Romanos 13, ¿qué dice Romanos 13, 7? Ustedes den a cada uno lo que deben, paguen los impuestos y demás aranceles. Hay que pagar los impuestos a quien corresponda y den respeto y honra a los que están en autoridad. Respeto. No es adoración, no es idolatría, no es entonces que ahora que porque llegó el pastor. No. De hecho, ahí es donde vamos. Se puede convertir en idolatría. A veces hay hermanas que tratan muy bien al pastor. Gracias. Pero hermana, ¿tratas también así a tu esposo? Es respetar las autoridades.
y a cada hombre. Respetamos a los líderes de la iglesia, respetamos hacia los gobernantes, los tenemos en alta estima. Y cuánto más cuando hay un liderazgo sano que está mostrando a Cristo. Precisamente he traído este versículo en Hebreos capítulo 13, versículo 17 en la palabra de Dios para todos. Me encanta cómo lo dice esta traducción. Háganles caso a sus líderes y respeten su autoridad, porque ellos son responsables de ustedes y por eso siempre están pendientes de protegerlos. Lo que me encanta de este pasaje es que no son los líderes diciendo, iglesia, haga esto. Es un líder distinto de esta iglesia que viene a visitar esta iglesia, posiblemente Pablo, no estamos seguros quién escribió Hebreos, diciendo, respeten a sus líderes, háganles caso. ¿Por qué? Porque ellos son responsables de ustedes. ¿Qué estaba pasando con esta iglesia? Tenían líderes responsables, tenían líderes honorables y ¿saben qué estaban haciendo? Los estaban irrespetando. Tiene que alguien venir a decirle, hey, respeta a tu esposo. Mujer, mira el esposo que tienes. Mira ese hombre tan amable, tan tierno. Ese hombre nunca te grita, nunca te levanta la voz. Y eres tú la que ahora le levantas la voz a él. Eres tú ahora la que le gritas y lo mandas, aún delante de otros. Estás mostrando a Cristo. O en la iglesia. Ahora entonces irrespetas al pastor, ¿sabes? Porque quizá venimos de lugares donde el pastor, lo que digo, nadie se le puede acercar. Le tienes miedo al líder, le tienes miedo al pastor. Ahora ni siquiera respetas a esa autoridad que Dios ha puesto. Precisamente esto nos lleva a nuestro tercer y último punto y es el reconocimiento a la autoridad. Nos lo enseña claramente los versículos 7 al 10. Entonces Dios ha establecido figuras de autoridad no para que se enseñoreen, no para que opriman, sino para que dirijan en amor, siendo responsables ante Dios. Por eso debemos reconocer esas autoridades. No como en muchos lugares que ya dicen, no, es que si hay un líder, si hay un pastor, es que se quiere enseñorear de la iglesia. No, debe haber autoridad, debe haber liderazgo, deben haber cabezas. Esto no ha pasado de moda. Todavía el hombre es la cabeza del hogar. Todavía el liderazgo de la iglesia debe ser un liderazgo masculino que lo hace en amor, en fidelidad, y debemos respetar las autoridades, pero a la vez también reconocer a la autoridad. Porque una vez más, qué fácil es que nos olvidemos de esto. Versículos 7 hasta el 10. El hombre no debería ponerse nada sobre la cabeza cuando adora a Dios. Lo que les digo, ya le estaban exigiendo al hombre que se pusiera el velo. Porque el hombre fue hecho a la imagen de Dios y refleja la gloria de Dios. Y la mujer refleja la gloria del hombre. Son roles. No está diciendo que la mujer es menos. Mujer, ¿quieres honrar a tu esposo? Sométete a su autoridad sana. La mejor manera en que imitamos a Cristo es de esta manera. La mejor manera en que podemos honrar es respetando. No está diciendo que te sometas a un hombre opresor, a un hombre abusador, golpeador. Te está diciendo que de hecho es un hombre que tiene tanto honor y respeto primero por Dios, que cuando él adora, él muestra esa sumisión, ese respeto. Este hombre sabe lo que es adorar a Dios y tiene allí a la mujer que no lo respeta. Porque el hombre fue hecho a la imagen de Dios y refleja la gloria de Dios. No es para que seamos mejores, sino entender, Dios nos ha dado un privilegio de reflejar su gloria y la mujer refleja la gloria del hombre. Por eso la mujer no es una sirvienta, sino una ayuda idónea, ideal, perfecta para el hombre. Y aquí aprovecho de decirlo, no estoy casado, pero gracias a Dios por ustedes las mujeres. Y esto se va a enfatizar mucho más en la siguiente sección que si Dios nos presta vida veremos dentro de 8 días. Pero ¿qué dice el versículo 8? Pues el primer hombre no provino de ninguna mujer, sino que la primera mujer provino de un hombre. Y hermanas, esto es verdad, es bíblico. Sí, aunque todos los demás hombres venimos de mujer, pero ¿saben que finalmente, humanamente hablando, todos venimos del hombre? ¿Quién fue el primer creado? Un hombre. Aún las mujeres venimos del hombre. No, no es Dios y madre. Amemos a nuestras madres, amemos a nuestros padres. Respetemos y honremos a nuestras madres, respetemos y honremos a nuestros padres. Ahí es donde vamos. El machismo ha hecho tanto daño como el feminismo y el patriarcado ha hecho tanto daño como el matriarcado. No, Cristo gobernando y siendo fieles a la palabra es donde todo será diferente. Versículo 9. Y el hombre no fue hecho para la mujer, sino que la mujer fue hecha para el hombre. Ahora, ¿hay veces eso es machismo? No. No porque esa mujer fue sacada del propio hueso y de la propia carne de Adán. Él está es para cuidarla, para protegerla, pero la mujer fue sacada del hombre, bíblicamente, a no ser que no aceptemos que ese pasaje no sea bíblico. Y aquí es donde viene para mí la parte más importante de este punto. Por esta razón, y debido a que los ángeles observan, la mujer debería cubrirse la cabeza para mostrar que está bajo autoridad. Traduzcámoslo a nuestro contexto, la mujer debe respetar al hombre para mostrar que está bajo autoridad. Pero ¿saben qué dice allí? Por esta razón, por lo que nos acaba de decir la palabra, y debido a que los ángeles observan. Y ese es el punto que me parece que se ha desconocido más. Quizá hoy para alguien esto sea muy sorprendente. Saben,
El problema más grande es que tú y yo nos hemos olvidado de que como iglesia, como hijos de Dios, que creemos la verdad de la palabra de Dios, no solamente debemos ser conscientes de que hay una realidad material y física. Bíblicamente, aquí hay ángeles en esta reunión. No es para algo misticismo. Yo escuchaba personas que dicen, ay, sí, los estoy viendo. No, nosotros no los vemos, pero ellos están en esa reunión. Ellos están mostrando cómo estamos tú y yo honrando a Cristo. No me imagino la decencia y el respeto y la honra que los seres espirituales muestran a Cristo, a su cabeza, a su creador. Y están en este lugar. Y no solo en este lugar. Están allí mirando cómo esa mujer respeta a su esposo, cómo ese hombre cuida a esa mujer. Esto es tanto para los que se someten como para los que tienen autoridad. ¿Cómo lo estamos haciendo? Pero quizá alguien se sorprenda y diga, ¿cómo que aquí hay ángeles? Pero es que más que ángeles, aquí está Cristo. De hecho, aquí hay ángeles y respetan y honran esta reunión y lo que estamos haciendo aquí, no por ti, por mí, por Cristo. Es que más que los ángeles es a quien estamos adorando. ¿O acaso Cristo no está en nuestras vidas? ¿Acaso Cristo no está en esta reunión? ¿Acaso Dios no está aquí por medio de su Espíritu? Y si sabemos que aquí está Cristo, que aquí hay ángeles que están honrando y respetando esta reunión porque lo que estamos haciendo aquí no es un partido de fútbol, no es un discurso político, no es una telenovela, no es una película, y no estoy diciendo que eso sea malo, pero lo que estamos haciendo aquí es sagrado y es de honra y de respeto. ¿Y cuántos de nosotros tenemos ese respeto y esa dignidad? No es el lugar, es lo que estamos haciendo, reunidos como iglesia para adorar a Cristo, quien está presente aquí por medio de su Espíritu. Y aún los ángeles están en este lugar honrando y respetando a Cristo. Entonces, ¿qué pasa si en esta reunión o allá en la casa, en el liderazgo, y respetamos? Mis hermanos, no solo los ángeles están viendo, Cristo lo está viendo. Precisamente Pablo ya lo había dicho, 1 Corintios capítulo 6, versículos 2 al 4. ¿No se dan cuenta de que algún día nosotros, los creyentes, juzgaremos al mundo? Y dado que ustedes van a juzgar al mundo, ¿no son capaces de resolver esas pequeñas cuestiones entre ustedes? ¿No se dan cuenta de que juzgaremos a los ángeles? Así que deberían ser capaces de resolver los conflictos comunes y corrientes que ocurren en esta vida. Versículo 4. Si tienen conflictos legales acerca de tales asuntos, ¿por qué acuden a jueces que son de afuera y no son respetados por la iglesia? O sea, ¿cómo actuamos? ¿En cuán alta estima tenemos el liderazgo de la iglesia que te va a llevar a Cristo? Tenemos problemas y dificultades, ¿sabes? El liderazgo de la iglesia, la palabra te va a llevar a Cristo. Tienes un problema, una dificultad en la casa, tú puedes resolver eso con Cristo, con su palabra, con su verdad. Y aún los ángeles están observando a eso y saben, y a veces pienso, ¿qué dirán los ángeles? No, si estos son los que nos van a juzgar. La Biblia dice esto. Mis hermanos, tengamos en alta estima esta verdad y reconozcamos que hay dignidad y honra en la autoridad. Y es más, aquí es donde empiezo a aplicar esto. Y oremos para que esto sea verdad en nuestras vidas. Precisamente con este versículo quiero terminar y para mí es tan hermoso. Lucas capítulo 22, versículo 42. Padre, si quieres, te pido que quites esta copa de sufrimiento de mí. Sin embargo, quiero que se haga tu voluntad, no la mía. ¿Dónde está Cristo Jesús? ¿En el huerto de los olivos o en Getsemaní, como lo quieras llamar, de acuerdo a la traducción que tengas, a unas cuantas horas de ir a morir en la cruz? ¿Y qué está haciendo Cristo Jesús cuando Él nos enseñó a orar? Nos enseñó a orar, Padre nuestro, que se haga tu voluntad, aquí en la tierra, así como se hace en el cielo, pero esta oración es única. Tú y yo no somos llamados a orar de esta manera. Porque, ¿sabes? Al final, ¿de quién se va a hacer la voluntad? ¿La nuestra o la de Dios? La de Dios. Pero aquí hay uno que sí podía hacer su propia voluntad, porque era Dios hecho hombre. Lo que Cristo está diciendo aquí es esto. O sea, yo no puedo decirle, Padre, que se haga tu voluntad y no la mía. Y él quizá me mire y diga, pues, ¿qué voluntad tuya se va a hacer? Ni que nada, tú eres un ser humano. No, yo pido, Padre, que se haga tu voluntad aquí en la tierra, así como se hace en el cielo. Eso es lo que oramos, porque así nos enseñó Cristo. Pero aquí Cristo no nos está enseñando a orar. Aquí Cristo está diciendo una verdad. Él está a punto de ir a morir en la cruz por ti y por mí. Él está a punto de sufrir el más grande dolor, ser abandonado por el Padre en esa cruz porque Él va a ser hecho maldición, va a ser hecho pecado por tus pecados y los míos. Y dice, Padre, si hay otra manera, y yo podría hacerlo diferente, y yo podría hacer mi voluntad, pero sabes, Padre, me someto a tu voluntad, haz lo que tú quieras, tú sabes lo que es mejor. Y si esta es la manera, pues Señor, entonces que no se haga mi voluntad, aunque podría hacerla, sino la tuya. Esta es la verdadera autoridad. ¿Y por qué hizo Cristo eso? Porque se sometió al Padre, a su voluntad, hasta la misma muerte en la cruz, siendo maldición por nosotros, hecho pecado por nosotros. Y lo hizo y se sometió voluntariamente, amorosamente, no coaccionado, no oprimido, no obligado, sino aún con dolor, pero diciendo, Padre, reconozco tu autoridad, me someto. Y fue hasta la cruz para salvarnos. Mis hermanos, esta es la autoridad en Cristo.
Esta es la autoridad en Cristo. Por eso, para terminar, es simple. Quiero decir dos cosas aplicativas. Ser cristiano, una vez más, no es simplemente decir soy cristiano, me hice bautizar en tal lugar, pertenezco a tal iglesia. Esto es ser cristiano. Ser cristiano se muestra en nuestra vida. Cómo tenemos en alta estima a las cabezas que Dios ha puesto delante nuestro, la autoridad, porque Cristo lo hizo. Pero lo segundo que quiero que pensemos es esto. Estamos en una iglesia donde esto también es real, donde líderes, donde las cabezas, donde la autoridad muestra a Cristo. Aquí es donde viene la parte difícil. Pero lo que necesitamos. Queremos en esta hora terminar esta enseñanza diciéndole, Cristo, me has salvado, eres mi cabeza. Cristo, somos tu cuerpo, tú eres nuestra cabeza. Cristo, somos tu amada iglesia y has entregado tu vida por nosotros. Gracias por esta salvación, pero permítenos vivir esta verdad hoy en tu gracia. Queremos terminar en esta hora diciéndole, Señor, perdóname si quizás yo no he reconocido tu autoridad, he irrespetado las autoridades que tú hayas puesto, no he reconocido, no he honrado, no he respetado. Padre, perdóname, pero hoy quiero someterme a tu verdad, a tu palabra, a tu voluntad. Queremos terminar diciéndole, Cristo, queremos ser una iglesia que entienda esto y viva para tu gloria. Padre nuestro que estás en los cielos, te damos gracias por tu palabra. Padre, gracias por esta verdad que nos enseñas y obviamente hoy yo soy el primer necesitado de esta verdad. Perdónanos si no hemos entendido lo que es autoridad verdadera y quizá hemos sido opresores o quizá hemos sido groseros, altaneros, irrespetuosos, que hemos faltado el respeto a quienes tú has puesto en autoridad. Perdónanos si esto ha ocurrido. Perdónanos si nos hemos olvidado de honrar y glorificar tu nombre, entendiendo que no es religiosidad, sino una vida que respeta, que honra, que reconoce autoridades aún en esta tierra que tú has puesto por tu gracia. Y en esta hora, Padre, te pedimos, ayúdanos a vivir esta verdad. Te pido, Padre Celestial, ayuda a cada una de mis hermanas a entender esto a la luz de la palabra y que ellas puedan vivir esta verdad en sus hogares, en esta congregación local. Pero también ayuda a cada hombre de esta congregación que tiene su hogar, su familia, a ser una autoridad, pero con respeto, con amor, con ternura, con humildad, con entrega, con pasión, como Cristo. A la vez también te pido por el liderazgo de esta iglesia local que podamos, sí, entender que tenemos un gran poder, pero que conlleva una gran responsabilidad, pero que lo hagamos con ternura, con humildad, entregando, sirviendo, siendo esclavos de los demás, pero que en ese contexto, Señor, podamos tener respeto, cuidado, reconocimiento. Pero que al final todo esto lo hagamos entendiendo que lo hacemos no para los hombres, sino para honrar y glorificar tu santo y bendito nombre. Que en este lugar, cuando nos reunamos como iglesia, haya respeto, haya decencia, haya buen comportamiento, pero no solo en este lugar, sino que cuando salgamos de este lugar podamos mostrar al mundo que no solamente somos un cuerpo de cristianos, sino que tenemos una cabeza, la cabeza más grande, Cristo Jesús, que todo en lo que somos y hacemos, honremos y glorifiquemos tu nombre. Esto te pedimos, Padre, en el poder de tu Espíritu, en la verdad de tu palabra, en los méritos de Cristo, tu amado Hijo. Amén y amén.